Durante años, el KM-787 ha sido promocionado como uno de los aviones de largo alcance más avanzados y confiables del continente europeo. Pero esa reputación podría estar construida sobre una base mucho menos sólida de lo que parece. Un reciente hallazgo realizado por un técnico de mantenimiento reveló una fuga de combustible peligrosamente cercana a cables de alta tensión dentro del ala. En caso de chispa, la consecuencia podría ser catastrófica. Un incendio a 10.000 metros de altura. Lo más alarmante es que esta no fue la única anomalía detectada. Al investigar más a fondo, los técnicos se toparon con fallos que ponen en entredicho la seguridad del modelo entero. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Cómo es posible que Boeing permitiera la salida de estos aviones sin una inspección adicional? ¿Estamos frente a un incidente aislado? ¿O hay un patrón de irregularidades que ha pasado desapercibido? Hoy lo sabrás todo. El KM-787 no solo fue un símbolo de modernidad, también era reconocido por su eficiencia, su autonomía de vuelo y por estar operado por una aerolínea europea con excelente reputación, KLM. Por años fue la joya de la corona en vuelos intercontinentales, pero todo cambió tras una revisión de rutina que, en teoría, no debía arrojar ninguna sorpresa. Lo que encontraron fue increíble. Una filtración en el sistema de combustible justo en el ala. Una humedad mínima apareció en el acoplamiento entre la válvula de distribución de combustible y el sistema de presión. Lo preocupante es su ubicación, justo al lado de unas de cables críticos que alimentan el sistema de climatización y el mecanismo antihielo. Estamos hablando de una de las zonas más delicadas del avión, la estructura interna del ala. Un especialista en ingeniería aeronáutica confirmó que bastaba una chispa en el lugar equivocado para desatar un incendio que, a esa altitud, sería imposible de contener. Lo más alarmante es cómo se detectó la fuga. No era una pérdida visible ni evidente, sino una filtración lenta que recorría una microgrieta en una tubería del sistema de combustible. Esa tubería no fue instalada por error, era una pieza de aleación de aluminio ultraligera, fabricada directamente en las instalaciones de Boeing en Charleston. Y aquí está el punto más preocupante. Los 6 aviones afectados habían pasado todos los mantenimientos requeridos, de acuerdo con la documentación oficial proporcionada por Boeing. En otras palabras, no fue una falla humana durante el servicio técnico. Todo apunta a una falla desde la fase de diseño, desde la línea de ensamblaje, o incluso desde ambos. Y el problema no terminó ahí. Un segundo defecto aún más inquietante se descubrió en el corazón del motor. El 19 de noviembre de 2023, el vuelo KL-871 que cubría la ruta entre Ámsterdam y Osaka tuvo que regresar a los 43 minutos de vuelo por un incidente inusual. Una vibración fuerte y sostenida acompañada por un chirrido metálico sacudió la cabina por más de 25 segundos. El avión, un 787, fue obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. ¿Cuál era la causa? Un desajuste en el eje de la turbina de apenas 0,03 segundos. Una cifra diminuta, sí, pero en un componente que gira a más de 10.000 revoluciones por minuto, ese pequeño error es suficiente para generar un desequilibrio extremo, producir calor concentrado y, en el peor escenario, detonar la turbina. El motor tenía menos de año y medio de uso, y según un ingeniero que participó en la revisión, si el avión no hubiera dado la vuelta a tiempo, el desenlace podría haber sido fatal. No hubo advertencias, no hubo señales previas, y lo más inquietante, cada componente había superado sin fallos el proceso de certificación de Boeing. Entonces, ¿cómo es posible que estas fallas continuaran manifestándose entre 2018 y 2020? No era un caso aislado. Aerolíneas como Norwegian Air y Air New Zealand se vieron obligadas a dejar en tierra múltiples unidades del 787 por fallas repetidas en el motor Rolls-Royce Trent 1000. Boeing aseguró públicamente que el problema había sido corregido, pero en el caso de KLM, los mismos fallos reaparecieron, como si jamás se hubiera aplicado ninguna solución. Y no fue lo único que salió mal. Un tercer fallo encendió todas las alarmas, literalmente. Esta vez, el problema se originó en el sistema de detección de incendios de la bodega de carga. En al menos 3 vuelos diferentes, los sensores de humo comenzaron a emitir alertas constantes, sin que existiera fuego real ni señales de temperatura elevada. Aunque parecía una simple falsa alarma, obligó a desviar cada vuelo para realizar inspecciones completas. ¿El diagnóstico? Mal funcionamiento de los sensores. ¿La solución? En lugar de reemplazarlos por sensores nuevos y funcionales, el equipo técnico tomó una decisión cuestionable. Desactivaron todo el sistema de detección de incendios en el compartimiento inferior, y aún así los vuelos continuaron con total normalidad. La respuesta de Boeing fue, como mínimo, cuestionable. En lugar de ordenar reparaciones o retiradas, simplemente publicaron un boletín técnico. No hubo cambios obligatorios, ninguna acción correctiva real.
Boeing sabía que el sistema de detección de incendios tenía defectos, y aún así, cuando los sensores fallaron y lanzaron falsas alarmas, no los reemplazaron, solo los apagaron. Y si esto ya te parece grave, aún no has escuchado lo peor. Un cuarto fallo se detectó en una zona crítica del avión, la tercera puerta de emergencia. Febrero de 2024, durante una simulación interna de seguridad, un técnico descubrió que esta salida no podía abrirse completamente en caso de una pérdida total de energía. Manual funcionaba, la cerradura mecánica se liberaba, pero la puerta se atascaba a medio camino. Literalmente no abría del todo. El sistema está diseñado con un doble mecanismo, eléctrico y mecánico. Si no están perfectamente sincronizados, se activa un bloqueo para evitar liberaciones accidentales de presión. Pero en un escenario de emergencia, con el avión ya sin energía y la presión igualada, ese bloqueo no debería existir. Sin embargo, ocurrió. Lo más alarmante es que ni la documentación técnica ni el manual operativo incluían una instrucción clara para resolver esta situación. Tal vez en una situación normal, este fallo podría pasar como una simple anomalía técnica, pero en una cabina llena de humo, con pasajeros huyendo hacia el centro del avión, esa puerta es una de las pocas vías de escape disponibles. Si se traba, muchas vidas quedarían atrapadas justo en el peor lugar. ¿Quién fabricó el componente defectuoso? Un subcontratista italiano llamado Jur. En 2019, esta misma empresa fue investigada por fabricar rodamientos con medidas incorrectas que causaron incidentes similares en el modelo Boeing 777. Documentos internos de Boeing revelan que la empresa ya conocía el riesgo de desincronización entre los mecanismos eléctricos y manuales en condiciones de pérdida de energía. Aún así, no se emitieron actualizaciones técnicas, ni se notificó a las aerolíneas. Las puertas fueron aprobadas, los aviones se entregaron y hasta hoy, esas puertas siguen instaladas en vuelos comerciales. Pero la puerta no es el único problema durante una emergencia. Cuando una salida no se abre, lo único que guía a los pasajeros es la luz. En al menos 2 vuelos operados por KM, la cabina cayó a temperaturas inferiores a los 10 grados Celsius, mientras el avión ascendía a nivel de crucero, por encima de los 35.000 pies. No fue por condiciones externas. El origen fue una filtración de aire frío a alta presión justo detrás del mamparo que separa la cabina de los sistemas de climatización y presurización. Esta fuga liberaba ráfagas cíclicas que, aunque no intensas, eran suficientes para empañar pantallas, congelar controles y reducir la sensibilidad táctil de los pilotos. La tripulación mantenía el control del avión, sí, pero con reflejos entumecidos, tiritando literalmente. El sistema de presurización auxiliar de algunos Boeing 787 ya había sido ajustado en el pasado debido a fallos en juntas de goma, pero en los aviones de KM esas actualizaciones no se aplicaron. Peor aún, no hubo alertas cuando la temperatura descendió por debajo del umbral de seguridad. Uno de los informes técnicos de la tripulación fue contundente. Los fallos en la flota 787 de KM no fueron aleatorios. No se trataba de aviones viejos ni de errores de operación, se repetían, siempre en las mismas zonas, siempre con la misma configuración. Y todos apuntaban a un solo lugar, Charleston, Carolina del Sur. Charleston es el centro de ensamblaje de Boeing para el modelo 787. Pero más que un símbolo de innovación, fue construido con un propósito comercial: acelerar la producción para satisfacer la enorme demanda global tras el lanzamiento del Dreamliner. Y allí comenzaron los problemas. Un avión salió de la fábrica con los asientos desalineados, otro con un grupo eléctrico mal fijado cerca de la bodega de carga. El modelo entregado a KM presentaba pernos sueltos justo debajo de los asientos de la tripulación. Una zona sometida a vibraciones constantes durante cada aterrizaje. Los técnicos de KLM informaron estos fallos. Lo sorprendente es lo que descubrieron al revisar el historial. Todos esos errores ya figuraban en reportes internos desde 2019. Eran conocidos, pero fueron clasificados como no críticos. Nadie los reparó. Nadie los notificó a las aerolíneas, y los aviones siguieron en operación. Sin embargo, los errores más graves no eran visibles, eran invisibles, literalmente. La estructura del Boeing 787 está construida con compuestos de fibra de carbono, livianos, resistentes y resistentes a la corrosión, pero también esconden un defecto crítico. Si el material se daña internamente, es imposible detectarlo visualmente, y durante inspecciones ultrasónicas en KLM, el equipo encontró microgrietas donde más daño podrían causar, en la unión estructural entre el fuselaje y el ala. Las fracturas eran diminutas, sí, pero se encontraban justo en la capa adhesiva que sostiene las cargas principales, unos milímetros más, y podrían comprometer toda la integridad del avión. Boeing ya sabía de estos riesgos desde 2021. 2 proveedores de materiales compuestos, uno en Japón y otro en Italia, habían sido señalados como fuentes de alto riesgo por fallas de calidad.
Y aún así, con tal de no retrasar las entregas, se siguieron usando los mismos materiales. Lo más inquietante no son los errores mecánicos, es la forma en que Boeing decidió manejarlos. Nunca negaron lo ocurrido, pero tampoco actuaron con la urgencia que la seguridad exigía. Las correcciones se pospusieron, los avisos se ocultaron y, lo más alarmante de todo, se eligió el silencio. Un ingeniero interno denunció que el 98,7% de las veces los espacios estructurales que requerían ser ajustados con calzas, según especificaciones técnicas, no lo fueron. Eso significa que, prácticamente en todos los casos, se ignoró un detalle de seguridad estructural clave. Cuando en 2020 los sensores de humo fallaron y generaron falsas alarmas, la solución de Boeing fue emitir una simple notificación interna. Nada de reemplazos, nada de advertencias a pasajeros, nada de retiros del mercado. En el caso del motor Trent 1000, incluso cuando varias aerolíneas reportaron grietas en las turbinas, las entregas continuaron como si nada. Mientras no ocurriera un accidente real, y según otro ingeniero denunciante, Boeing llegó a agrupar ciertos errores para evitar emitir alertas oficiales que pudieran activar protocolos de emergencia o revisión masiva. No se corrigieron inmediatamente, solo se esperó. Se evitó la responsabilidad hasta que los fallos fueron imposibles de ignorar, pero esta vez el error no nació en la fábrica. Hasta que el 14 de mayo, Schiphol vivió una jornada que nadie olvidará. Esa mañana, KLM detuvo en seco toda su flota de Boeing 787 para iniciar inspecciones de emergencia. No hubo anuncios. No se emitió ningún comunicado oficial. No hubo explicaciones para los pasajeros. Solo caos. Más de 650 personas quedaron varadas en la terminal internacional. En los monitores, vuelos a destinos como Nueva York, Shanghái y Ciudad de México aparecían como retrasados indefinidamente. Los altavoces guardaron silencio. El personal no tenía respuestas. Y Boeing tampoco. Uno a uno, los vuelos fueron desapareciendo de las pantallas, sin aviso, sin sustitución, sin explicación. Los pasajeros se quedaron sentados en el suelo. Algunos rompieron en llanto, otros llamaban desesperadamente buscando ayuda, pero no había nadie en los mostradores. Ningún asistente, ninguna respuesta, solo incertidumbre. Varios intentaron acercarse al área de mantenimiento, en la zona oeste del aeropuerto, donde se encontraban los aviones inmovilizados. Los bloquearon, las puertas estaban cerradas, selladas. 2 equipos de televisión holandeses que intentaron cubrir la historia fueron rechazados. Acceso denegado. KLM respondió con una única frase: se trata de un problema técnico interno que no compromete la seguridad del vuelo. Pero en el fondo todos sabían la verdad. Más de 10 años después, el Boeing 787, el famoso Dreamliner, no solo está mostrando fisuras en su estructura, sino en todo su sistema de diseño, producción y control de calidad. Fugas de combustible, turbinas mal alineadas, sensores de incendio desactivados, puertas de emergencia que se traban, cabinas congeladas, fallos en el ensamblaje y, lo más grave, decisiones que priorizaron la entrega sobre la seguridad. Esto ya no son fallos aleatorios, no son problemas de una sola aerolínea ni de un solo aeropuerto. Cuando múltiples aerolíneas reportan los mismos errores, en el mismo modelo, durante varios años, la pregunta deja de ser si el 787 es seguro. La verdadera pregunta es, ¿quién firmó el documento que lo autorizó a volar? Y mientras los pasajeros siguen abordando, mientras los motores se encienden, mientras el avión se eleva sobre las nubes, allá abajo todavía hay Dreamliners detenidos, con errores que ni siquiera han sido inspeccionados. Espero que hayan disfrutado el video y aprendido algo nuevo. No olviden dar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más contenido. Hasta la próxima.